y empezamos la clase. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta clase de esta noche y vamos a por lo nuestro, el curso de Tanaj. Adelante. Estábamos en el versículo 7, después de que el profeta Natán ha obligado prácticamente, a David a que dicte su propio veredicto. Ahora viene el profeta y le dice a David, bueno, pues este hombre a quien has visto, pues eres tú. Este hombre eres tú. Versículo 7, dijo Natán a David, tú eres el hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Shaul y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu regazo y te di la casa de Israel y de Judá y si es poco te añadiré como estas y como estas. Bueno, pues vayamos por partes. Ya veo que Pinhas entra y sale. No está decidido a si quiere estudiar o no. ¿Ah? ¿Qué pasa aquí? Entra y sale. Bueno, vale. Shalom, Teresa, Marión, bienvenidos. Así, vamos a... Muy bien. Vamos a ver qué es esto de las mujeres de tu Señor, a qué se refiere exactamente. ¿A qué se refiere? Está prohibido casarse con la viuda de un rey, a no ser que el nuevo marido también sea rey, que el marido sea el nuevo rey. Pero no hemos encontrado, muy bien, no hemos encontrado ninguna viuda de Shaul que se casara con David, a no ser la concubina Rizpah Batayá, como dice el Talmud Yerushalmi, aunque no hay ninguna insinuación en el texto bíblico. O sea, el texto bíblico no menciona el matrimonio o la unión de David con esta concubina Rizpah Batayá. Por lo tanto, los comentaristas dicen que se refiere a mujeres de la casa de tu Señor, no a sus viudas, sino a sus dos hijas, Merab y Mijal. La primera estuvo prometida a David, aunque la perdió en el último momento, como vimos en el capítulo anterior. En un capítulo anterior, no en el capítulo anterior, sino en uno anterior, hace ya mucho tiempo. Y la segunda, Mijal, es la mujer de David por excelencia. El profeta regaña a David diciendo que Dios no le ha privado, ¿cómo? Francés, que dice que no puede entrar a clase. Uy, pues no sé. ¿Estás seguro de que tiene la clave, verdad? Envíale la clave esta última que he enviado, pero estoy seguro de haber enviado la buena. Esta vez me he fijado mucho. Que pruebe de nuevo, no sé qué decir. Bueno. El profeta regaña. Sí. El profeta regaña a David diciendo que no le ha privado de nada. Se ha casado con la hija del rey anterior y ha heredado su casa y se ha convertido en rey de Judá y de Israel. ¿Cómo es posible que haya hecho esto? Francesca ha llegado por fin. Bienvenido, Francesca. Por cierto, que vemos aquí ya las dos partes del pueblo de Israel, como si ya estuvieran escindidos en dos reinos diferentes, el de Israel y el de Judá. Hablaremos de esto más adelante, si Dios quiere, cuando muera el rey Shlomo, incluso antes veremos ya problemas de en este mismo libro de Shmuel. El profeta añade una sugerencia.
Si es poco, te añadiré como estas y como estas. O sea, te añadiré más y más. El significado básico es que si esto le parece poco, él le hará rey sobre otros muchos países. Le dará otros muchos honores. No tiene por qué comportarse como un mendigo que atrapa lo primero que se le presenta por delante. Shalom, Sara, bienvenida. Nuestros sabios, Shalom, nuestros sabios aprenden de aquí una alajá interesante. Siendo que David estaba ya casado con 6 mujeres, como vimos al principio del capítulo 3, le está permitido al rey casarse con 18 mujeres, sin que con esto transgreda la prohibición de la Torá de no muchiguará mujeres. O sea, no tendrá muchas mujeres. Aquí muchiguar es el judeo español medieval. No se muchiguará mujeres, o sea, que no tendrá muchas mujeres. Ya tiene 6, y aquí le dice el profeta que aún puede añadir como estas y como estas. Shalom, Daniel, bienvenido. Como estas y como estas, otras 6 y otras 6, total 18, 6 que ya tenía, otras como estas y otras como estas, otras 6 y otras 6, total 18. Esto es lo que dice aquí el profeta. Ok, entonces, Daniel, te he silenciado. Si quieres hablar, podrás abrir el micro, pero mientras damos la clase, mejor que todos lo mantengan cerrado, a no ser que tengan algo importante que decir, entonces pueden abrirlo y hablar como quieran. Por cierto que la Mishnah en el Tratado de Sanedrín aporta una polémica entre los sabios, puesto que el primero de los sabios que aparecen en esta Mishnah, Rabbi Meir, dice: no se muchiguará mujeres sino 18, como acabamos de ver. Mientras que Rabbi Yehuda dice: puede muchiguar mientras no desvíen su corazón, como continúa el versículo diciendo: ¿por qué no puede muchiguar mujeres y no se desvíe su corazón? O sea que puede muchiguar todos los que quieran, si quiere 18, si quiere 25, si quiere 1000, como hizo Shlomo, mientras no desvíen su corazón no hay problema. Esta es la opinión de Rabbi Yehuda. Una tercera opinión aparece en la Mishnah, Rabbi Shimon Bar Yochai, dice: incluso una, si desvía su corazón, está prohibida. Y entonces, ¿qué significa que no se muchiguará mujeres? Incluso si son como Abigail, que ya sabemos que Abigail era una mujer muy positiva. Esta polémica nos daría mucho que hablar, mucho tema para hablar y discutir sobre el verdadero significado de este desvío que pueden causar las mujeres. No se refiere a ningún problema del género femenino en sí, sino de la atracción física que hay entre hombre y mujer, que puede convertirse en el centro de toda la actividad mental y física del varón, que por regla general tiene una libido más activa que la de la mujer. Cuando todo se conduce del modo correcto y la relación está bajo control del cerebro, esta le ayudará a actuar con más carácter, con más nervio positivo. La mujer apoya a su marido y el marido apoya a su mujer. Esto es lo ideal. Pero si se deja llevar por estos impulsos, podría llegar a un estado anímico que le paralice otras actividades. Comienza buscando otras mujeres que le ofrezcan novedades que durarán muy poco tiempo y seguirá buscando. Y esto le desviará sin remedio de su verdadera función en esta vida, en este mundo. Esto es verdad en general, pero mucho más peligroso en personas que acaparan muchos poderes, como los reyes,
que pueden llegar a creer que todo les está permitido. Por esto la prohibición es solo para el rey. Al rey le está prohibido tener muchas mujeres y no para los demás, porque para los demás no es el mismo problema de que le acapare la mente. Pero aún así, el aviso que se desprende de esta ley sí que es para todos. Que hay muchas cosas en el mundo que pueden desviarnos de nuestra verdadera misión. Y la libido es una de estas, por supuesto. Y no sabemos darnos cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Con un pie en la tumba nos preguntamos, ¿no habré perdido el tiempo miserablemente durante mi vida? La Torá nos ayuda a descubrir estos peligros y a recalcar las metas, pero para esto hay que estudiar. Volviendo a nuestro versículo. Dice el profeta Natán a David. ¿Por qué? Versículo 9. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor por hacer el mal a sus ojos? A Uría el Gitita has matado a espada y a su mujer te has tomado como mujer y a él lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Y ahora no se apartará la espada de tu casa por siempre, en consecuencia de que me has despreciado y has tomado la mujer de Uría el Gitita para que sea tu mujer. Se repite, ¿verdad? Porque aquí quiere acentuar algo. Lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Sí, yo no sé, yo veo, perdón, Francesc, veo que está entrando y saliendo de la reunión. Habrá algo que le esté impidiendo entrar. Yo no sé qué puede ser esto, no tengo ni idea, pero me doy cuenta de que entra y sale como si, no sé cómo hacer, no sé. No sé qué hacer para que no haya problemas con él. Lo siento, Francesc, no sé qué ocurre. Bueno, el versículo dice, lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Estas son las verdaderas faltas de David. No el hecho de matarlo, sino de que para esto haya elegido hacerlo por medio de una derrota en la batalla. Para esto han tenido que morir soldados que no tenían nada que ver con el caso. La muerte de Uría causó una grave caída moral en las filas del ejército y esto es muy grave. Más que el posible pecado personal de David, como ya vimos. Si cree que Uría es un traidor, que lo lleve ante un tribunal y lo condene allí. Esta espada que ha herido al ejército de Israel será la que perseguirá a la familia de David según esta profecía. De todos modos, en realidad este versículo exculpa a David por la muerte particular de Uría por los motivos de traición ya mencionados en la clase anterior. Le exculpa. No ha sido David quien lo ha matado, ha sido la espada de los hijos de Amón. El segundo tema es el modo en que tomó a la mujer de Uría, cuando prácticamente la raptó de casa del soldado ausente. Las excusas legales son perfectamente válidas, porque el pecado no es legal, sino moral. Mucha gente no entiende hoy en día la gran diferencia que hay entre estos dos temas. Puede que algo sea legal, pero vaya completamente en contra de las normas de la moralidad. Dicen nuestros sabios que por esto el libro de Bereshit, en el que no hay más que 3 mandamientos, precede a los otros libros de la Torá
con el resto de los 613 mandamientos. El libro de Bereshit es el que nos enseña la moralidad de nuestros patriarcas. Sin ella, los mandamientos pierden su verdadero valor. Y por esto debemos profundizar mucho en el estudio de este primer libro de la Torá en todos sus detalles. El profeta Natán añade otro punto no menos importante. En consecuencia de que me has despreciado, como haciéndose eco de las mismas palabras de David, que dice, en consecuencia de que hizo tal cosa, pues se merece tal castigo, como vimos en el versículo 6. Y ahora le contesta con la misma expresión, en consecuencia de que me has despreciado. Pero dice el Midrash que con todo esta maldad descrita en David es diferente de las maldades cometidas por otros personajes, ya que normalmente se dice que hizo el mal, mientras que aquí dice por hacer el mal. Por hacer es en futuro. Por hacer, esto está por hacer. Lo tenía planeado, estaba dispuesto a hacerlo, aunque no lo hiciera. El Talmud hace referencia a este tema al presentarnos una pregunta muy interesante, ya que en las leyes referentes a los votos, dice uno de los versículos en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 30, que cuando el marido anula el voto de su esposa, que esta es una prerrogativa del marido, el Señor le perdonará a la mujer. Y la pregunta es, si el marido le ha anulado el voto, ¿qué significa que Dios le perdonará a la mujer? El Talmud dice que se trata de una mujer que no sabe que su marido le ha anulado el voto. Y ella, creyendo que sigue en vigor, lo transgrede. Digamos, ha hecho un voto de no comer manzanas. El marido le anula el voto, pero ella no se entera. Ella se cree que sigue con el voto de la prohibición de comer manzanas. Y en un momento determinado toma una manzana y le da un mordisco. Ella, creyendo que su voto sigue en vigor, lo transgrede, lo hace a propósito. Si lo hace sin darse cuenta es otra cosa. Aquí me refiero a que sabe que tiene el voto y dice, bueno, por un mordisco no pasa nada. Transgrede. En realidad, ella no ha cometido ninguna transgresión, puesto que su marido lo ha anulado, pero ella no lo sabe y necesita ser perdonada por la mala intención que tuvo de transgredirlo, aunque en realidad no cometiera ninguna transgresión. Según esta interpretación, David no tenía en cuenta el tema del get, del divorcio, en el momento en que llamó a Bathsheba por primera vez. Ella estaba divorciada, pero David no hace caso. Hablamos de la extraña atracción que había entre ellos, entre David y Bathsheba, que no solucionaba ningún problema, puesto que en aquel momento David no tenía en cuenta si la mujer estaba divorciada o no. Luego resultó que formalmente no había cometido el pecado del adulterio. Legalmente no ha cometido el pecado, pero espiritualmente no puede decir lo mismo. Tenía la intención de cometer el pecado. Esto es lo que cuenta en este momento. Esto es lo que se denomina aquí, que ha despreciado la palabra del Señor. Lo mismo con el asesinato de Uría. Según la halajá, si alguien incita a otro a que cometa un asesinato o cualquier otro pecado, no se castiga al incitador como si lo hubiera asesinado, ya que el enviado, el incitado, debe comprender por sí mismo que esto le está prohibido y si lo hace es por su culpa. No puede acusar a nadie. Dice el Midrash
que en el primer juicio del mundo, cuando el Creador quería castigar a Adán y Javá por haber comido del árbol prohibido, les pregunta y escucha sus respuestas antes de dictar su castigo. Pero cuando llega al juicio de la serpiente, no le hace, aquí me he equivocado con la letra, no le hace ninguna pregunta y le aplica el castigo sin darle la posibilidad de defenderse. Y el motivo, dice el Midrash, es que la serpiente tiene la mejor excusa del mundo. La palabra del maestro y la palabra del alumno, ¿a cuál de las dos se debe obedecer? Tenías aquí la palabra del maestro, del creador, que dice no comas de este fruto. Y tienes la palabra del alumno, de Adán, que le dice a su mujer, de la serpiente, que le dice a su mujer que puede comer. ¿A cuál de las dos debe obedecer? Por supuesto que debe obedecer la orden del maestro. Si el creador les había dicho que no comieran, ¿por qué le hicieron caso a la serpiente? ¿La palabra de la serpiente vale más que la del creador? Así pues, ¿por qué quiere castigar a la serpiente? El incitador no es un asesino, pero su pecado es mucho más grave, porque desprecia la palabra del Señor. No es un pecado legal, sino un pecado moral. Por esto, no se culpa a David por la muerte de Uría. Lo has matado con la espada de los hijos de Amón. No se le puede culpar por la sangre que derramaron los amonitas, pero sí se le culpa por haber despreciado la palabra del Señor. Versículo 11. Así dice el Señor: He aquí, levantaré contra ti el mal de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de ante tus ojos, y las daré a tu prójimo, y se acostará con tus mujeres a ojos de este sol. Pues tú lo hiciste en secreto, y yo haré esta cosa ante todo Israel y ante el sol. Un momento, ¿qué ocurre aquí? Ups, ahí. Al parecer, David aún no ha captado la gravedad de la falta cometida. El texto bíblico hace una pausa, un punto y aparte, que significa que el profeta espera la reacción del rey, y como ésta no llega, no tiene más remedio que continuar con la profecía. Era una de las peculiaridades de la profecía. El Creador pone un mensaje en boca del profeta con rutas de escape. En caso de que reaccione y pida perdón, le dices tal cosa. En caso de que no haga caso, le dices tal otra. No porque el Creador no sepa qué ocurrirá, sino porque tenemos libre albedrío, que son dos cosas que parecen contradictorias porque no somos capaces de entender qué significa que el Creador sabe. Lo explica Maimónides en la Guía de los Perplejos muy extensamente, no podemos hacerlo aquí. No hay contradicción, Dios sabe lo que va a ocurrir, pero deja el libre albedrío ante la gente. Y por esto el profeta le presenta al profeta rutas de escape, una profecía con rutas de escape. El profeta hace una pausa, esperando que David diga algo que interrumpa la dura profecía. Vimos exactamente lo mismo en el caso del pecado de Shaul, cuando no supo reconocer su error al no exterminar a los amalequitas. Shaul
pasó el punto en que ya no hay posibilidad de rectificar, a pesar del esfuerzo que hizo el profeta Shmuel para hacerle comprender la gravedad del caso. David, de momento, aún no lo ha captado. No ha cometido ninguna falta. ¿Qué quieres de mí? Bathsheba estaba divorciada. Uría era un traidor que merecía la pena de muerte. Y de pronto el profeta le viene con el cuento de la oveja del pobre y luego dice que este soy yo. ¿De qué le está hablando? Por lo que el profeta se ve obligado a pasar a la segunda fase, especificar el castigo que va a recibir. Ya en el versículo anterior ha mencionado la espada. Por haber matado a Uría del modo que lo hizo, también morirán a espada muchos de tus descendientes, sin que los comentaristas nos especifiquen de quién se trata exactamente, tal vez la muerte no a espada de 4 de sus hijos, que veremos a continuación. En este versículo menciona el segundo castigo. Al haber tomado a la mujer de Uría antes de que le estuviera permitida, ¿saldrá alguien en su propia familia, en tu propia casa, que le quite a sus mujeres y las posea a la vista de todo el mundo? Este versículo también es algo problemático, siguiendo el mismo tema que hemos visto antes de lo que el Creador puede saber y nos da el libre albedrío, puesto que puede darnos la impresión de que el Creador predestina a esta persona determinada que cometa tal pecado. Esta persona será su hijo Absalom. Parece como si hubiera una predestinación, pero esto no es así de ningún modo, sino que se trata de dos cosas diferentes. La primera es la predestinación, de que alguien tomará a sus mujeres. Y la segunda es el conocimiento de antemano que tiene el Creador de que Absalom, que se está convirtiendo en un malvado por su propio libre albedrío, será quien llegue a cometer este pecado. Pero no está predeterminando que sea Absalom quien lo haga, puede venir otra persona, había varios candidatos más para que hicieran lo mismo. Por otra parte, veremos que las mujeres de David que el profeta menciona aquí no eran más que las concubinas. Ya vimos en otras ocasiones que las concubinas no se casaban formalmente con el rey, sino que son como seducidas, como una seducida que menciona en el libro de Shemot, del Éxodo, menciona un tipo de seducida, que una persona va a una chica, la seduce, se acuesta con ella. Según la halajá, el hijo del seductor puede casarse con una mujer que ha sido seducida por el padre, a pesar de que esté terminantemente prohibido que un hijo se case con la viuda o la divorciada de su padre, aunque no sea su propia madre. Está prohibido casarse con la mujer de tu padre, pero no está prohibido casarse con la seducida de tu padre. Así que el pecado de Absalom, cuando vaya y se acueste con las mujeres de su padre, con las concubinas, el pecado de Absalom será solo el de tomar ilícitamente las mujeres que le pertenecían al rey. Al igual que le está prohibido usar su caballo o sentarse en su silla. No es un pecado de lujuria, sino de traición al querer usurpar el trono de su padre. Claro que para hacer una cosa así, pues sí que tiene lujuria, pero aquí no es un pecado de lujuria, no es una transgresión de lujuria. Al igual que David no tomó la mujer de Uría, puesto que estaba divorciada. Al igual que como si estuviera seducida, está en poder de su marido, tanto ella como su marido esperaban poder reunirse en matrimonio al final de la guerra, y David se la tomó, se la robó.
Ya que estamos aquí, pues vamos a mencionar un tema talmúdico interesante que para ampliar un poco nuestros conocimientos. Ya habéis captado, supongo, mi modo de actuar aquí en estas clases, que no me limito a explicar al pie de la letra los versículos que estamos leyendo, sino que intento ampliar un poco nuestros conocimientos con cosas que están relacionadas, pero no, aunque no estén relacionadas directamente. El Talmud habla en un contexto completamente diferente del caso en que un mendigo examina un objeto perdido para ver si puede servirle de algo. Tiene un bastón en la mano y mueve el objeto este para ver si le interesa cogerlo, pero está ocupado en él. Y dice el Talmud que está prohibido que venga otra persona y atrape el objeto antes de que el mendigo pueda hacerlo. Por supuesto, o sea, ¿por qué está prohibido? Porque el mendigo ves que ahora está interesado en esto. Lo está removiendo para ver si le interesa. Ahora viene otro y se la quita. No está bien. Esto es una falta moral. No es un robo en sí, porque el mendigo aún no ha tomado posesión de este objeto, pero es una falta moral, ética, que viendo que él está investigando esto, venga otro y se lo quite. O por ejemplo, una persona que está, yo que sé, en una tienda, está preguntando por un objeto, algo único, extraordinario, lo está examinando y viene otro y dice, toma aquí 1.000 euros y me lo quedo. Paga al contado y se lleva el objeto. Esto está mal, porque ya ves que esta persona está interesado en él. Déjale que termine sus investigaciones y entonces si él decide que no lo toma, entonces podrás comprarlo tú. Pero mientras él esté aún ocupado en esto, no puedes quitárselo de las manos. Por supuesto que el caso de las mujeres que esperaban el regreso de sus maridos divorciados de la guerra no es menos que el caso del mendigo que inspecciona un objeto y espera poder adquirirlo. Y por esto, esta es la prohibición moral que había en este caso. Ya vimos al final del capítulo anterior que el texto bíblico dice: oyó la mujer de Uría que había muerto su marido, Uría, e hizo duelo por su marido. Y aquí, en las palabras del profeta, también dice que has tomado la mujer de Uría. Y 2 versículos más adelante leeremos sobre el niño que parió la mujer de Uría. Las Biblias castellanas, que no se enteran de qué se trata, lo traducen por la viuda. Pero el texto profético quiere enfatizar el hecho de que se trataba de su mujer, aunque estuvieran técnicamente divorciados. Y el texto bíblico dice la mujer de Uría, y lo repite una y otra vez, para que te enteres si aún no te has enterado. Esto está mal, esto, aunque no haya cometido el pecado de adulterio, esto está muy mal, has robado algo en que otra persona estaba interesada, se la has quitado de las manos, esto no está bien. Versículo 13. Y dijo David a Natán: he pecado contra el Señor. Y dijo Natán a David: también el Señor ha hecho pasar tu pecado, no morirás. Así de rápido. He pecado, dice David, como si le hubiera fulminado un relámpago. Por fin reconoce David su propio pecado. Tal vez no haya acabado de entenderlo, pero acepta el veredicto divino. Es el mejor modo de detener el proceso. El trasfondo siempre es la justicia del Creador, por supuesto que sí, además de ser nuestro, digamos, nuestro modus operandi. El pueblo de Israel se guía
por la justicia. Esto es lo que nos enseñó el patriarca Abraham en el capítulo 18 del libro del Génesis, versículo 19. Allí dice que Dios elige a Abraham porque esta es su meta de enseñar a sus hijos, a sus descendientes, en obrar con justicia. Y Éxodo 22, seguramente sí, ahora sí, claro. Muy bien. Entonces, este es el mejor modo de detener el proceso y efectivamente el profeta revoca una parte del castigo. Aunque seguramente su mente, la mente de David, ató los cabos y se dio cuenta de la gravedad de sus actos. No es que no haya acabado de entenderlo, sí, de pronto lo entiende. De pronto se da cuenta de que ha despreciado la palabra del Creador. Lo vemos plasmado en el Salmo 51, escrito en este mismo momento, o sea, expresando los sentimientos de David en el momento en que el profeta le hablaba. Dice el Salmo 51, para el vencedor, Salmo de David, cuando vino a él Natán el profeta, cuando se vino a Bathsheba. Agráciame, Dios, según tu bondad, conforme a tu gran compasión, borra mis transgresiones. Mucho lávame de mi pecado, y de mi falta purifícame, porque mis transgresiones yo reconozco, y mi falta está delante de mí siempre. Contra ti solo he pecado, y el mal ante tus ojos he hecho, para justificarte en tu hablar y seas limpio en tu juzgar. He aquí en iniquidad fui esperado y en pecado me concibió mi madre. He aquí la verdad deseas en los riñones, o sea, en nuestro interior, y en lo secreto sabiduría me harás conocer. Límpiame con hisopo y seré puro, lávame y más que la nieve seré blanco. Hazme oír gozo y alegría y se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y todas mis iniquidades borra. Un corazón limpio crea en mí, Dios, y un espíritu correcto renueva en mi interior. No me eches de delante de ti, y tu Espíritu Santo no me quites. Devuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu generoso me sostenga. Enseñaré a los criminales tus caminos, y los pecadores a ti volverán. Líbrame de sangre, Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tu alabanza. Porque no deseas un sacrificio y lo ofreceré. Olá no quieres. Olá es un tipo de sacrificio. Los sacrificios de Dios son el espíritu roto. Al corazón roto y humillado, Dios no despreciarás. Beneficia con tu voluntad a Sion, edifica los muros de Jerusalén, entonces desearás los sacrificios de justicia, olá y holocausto, entonces se ofrecerán sobre tu altar novillos. David sabe perfectamente que su pecado no puede ser borrado con un simple sacrificio, como dice aquí al final. No deseas un sacrificio y con esto te olvidarás de mi pecado, porque si fuera así yo lo ofrecería y se hubiera acabado el problema. Sino que lo que realmente se necesita es un corazón puro. Esto se puede conseguir solo después de un trabajo de introspección, una búsqueda sincera de los motivos que nos han conducido a la transgresión y el modo en que podemos rectificar el mal camino, el modo de renovar el espíritu de rectitud. David se compromete en convertirse en el educador de los criminales. Enseñaré a los criminales tus caminos. Y el Talmud dice que David instituyó el yugo de la rectificación.
O sea, que hasta aquel momento cada pecador podía buscar excusas para librarse del trabajo de introspección y de arrepentimiento, alegando que es un trabajo imposible. Cada uno tiene sus excusas. He cometido un pecado. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Así es la vida. ¿Qué le voy a hacer? ¿Tú quieres que yo repare rectifique lo que ya he hecho? Esto es imposible, no lo voy a conseguir nunca. David nos demuestra que es posible y con esto nos obliga, esto es el yugo que impone sobre nosotros, nos obliga a todos a que lo intentemos hasta lograrlo. Y esto es el yugo de la rectificación que nos impone David como persona particular. Ya como pueblo ya lo conocíamos desde el pecado del becerro de oro, pero como particulares, como personas particulares, podríamos decir, yo tengo mis excusas particulares. En general, pues el pueblo va a rectificar, pero como particular yo no puedo participar en esta rectificación. Dice David, tú debes hacerlo, eres capaz de hacerlo. Si yo he sido capaz, tú también lo serás. Después de pasar por el proceso correcto, podremos traer el sacrificio que será aceptado, como dice al final, versículo 11, entonces desearás los sacrificios de justicia, olá y holocausto, etcétera, etcétera. Pero le ha perdonado solamente medio pecado. La mitad del castigo le ha perdonado. Versículo 14, nada, por cuanto has ensañado a los enemigos del Señor con este hecho, también el niño que te ha nacido, morirá. Y fue Natán a su casa y azotó el Señor al niño que parió la mujer de Uría, a David, y enfermó. Has ensañado a los enemigos. Lo que ya explicamos. ¿Por qué no me conoce este? ¿Qué le pasa de pronto? No me reconoce la palabra esta. Segundo. Bueno, no sé qué le pasa. Lo que hemos explicado, que por querer matar a Uría murieron otros soldados de Israel. Y de este modo se ensañaron los enemigos de Israel. El pecado nacional de David es el de haber permitido, o mejor, de haber programado una derrota ante el enemigo. No es una retirada táctica como las que se pueden decidir los estrategas para contraatacar con ventaja. Aquí se trata de una escaramuza programada para que mueran algunos de los soldados así gratuitamente. Un momento aquí. Ups. Así. ¿De acuerdo? Perdón, he tenido que acallar aquí a la gente porque había problemas. Pues Luis, ¿entras? Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Hay varias personas que entran y salen sin poder asistir a la clase. Bueno. Sigamos. La sangre de los soldados muertos debería pesar sobre la conciencia de los que han participado en la preparación de esta derrota, aunque nadie programara sus muertes, pensando que podrían perder sin que nadie muriera. Más que Uría, por supuesto. No tan solo por lo que puedan sentir los soldados de Israel, la decepción por haber perdido la batalla, la sensación de impotencia y de depresión. Mucho más grave es la sensación del enemigo. Hemos ganado una batalla al Dios de Israel. Y por lo tanto el castigo es terrible.
por la gratuita muerte de los soldados de Israel, le dice el profeta que morirá el hijo recién nacido. David tendrá que hacer un esfuerzo muy grande para intentar salvarlo. Vimos aquí que dice, versículo 15, y fue Natán a su casa, y azotó el Señor al niño que parió la mujer de Uría, a David, y enfermó. Aquí de pronto no me conoce las palabras, un segundo, no sé qué ocurre aquí de pronto, que se ha desactivado el diccionario que tenía. No sé qué le habrá pasado de pronto. Se ha desactivado. Bueno, entonces todas las palabras raras de pronto aparecen subrayadas. No es que las haya subrayado yo, sino que es el corrector que me dice que estas palabras no las conoce. Vale. Y enfermó. No es el verbo normal usado para las enfermedades, sino uno que implica que la enfermedad es muy grave, que es una enfermedad terminal. Hay solo 9 ejemplos en el Tanaj y en todos ellos se entiende como dolor incurable o herida incurable o quebranto incurable, enfermedad terminal o día de gran dolor y enfermedad o el corazón perdidamente engañoso, algo que no tiene cura. Pero en todos los ejemplos la forma verbal es pasiva. No es la causa de la enfermedad, sino el resultado de la enfermedad. El resultado de la enfermedad es que ahora ya no tiene remedio. La forma activa de este mismo verbo no existe en todo el Tanaj, pero deberíamos imaginárnosla como hacer desesperar a alguien o llevarle a un estado del que ya no hay salida ni esperanza. No mencionaría todo esto si no fuera porque la forma verbal anush, que es esta forma de desesperado, que ya no tiene enfermedad terminal, esta forma verbal anush es parecida a la forma del nombre del nieto de Adán, Enosh, que deriva precisamente de la forma activa del verbo, como si quisiera decir que fue una persona que causó la desesperación en el mundo, que hizo perder la fe en lo bueno, en el Creador. El Midrash dice que en tiempos de Enosh se cometió un grave error en la humanidad. Entonces se profanó al clamar en nombre del Señor, así dice el libro de Breshit, Génesis, capítulo 4. O sea, que empezaron a honrar a los intermediarios, a los astros, las fuerzas de la naturaleza, que son intermediarios entre el Creador y la humanidad, diciendo, siendo que ellos son los ministros del Creador, debemos honrarlos y alabarlos, y esto es parte de la honra que le debemos al Creador. Pero en realidad esto debilitó más aún el frágil contacto entre la humanidad que la humanidad seguía conservando con el Creador. Y en lugar de acercarse a Él por medio de estos ídolos, se alejaron aún más. En el Tanaj se usa este nombre Enosh precisamente para denominar al ser humano y a toda la humanidad en toda su debilidad e impotencia. Pero debemos recordar que es el sentido activo de quien se causa a sí mismo esta pérdida de esperanza. La curación para esta enfermedad es al recuperar el contacto con el Creador, apartando a todos los intermediarios, no haciendo caso a los intermediarios, sino reconectando con el Creador que nos envía. Versículo 16.
Y rogó David a Dios por el niño. Y ayunó David un ayuno, y vino y pernoctó y yació en el suelo. Y se levantaron los ancianos de su casa sobre él para levantarlo del suelo, y no quiso, y no comió con ellos pan. Y sucedió en el día séptimo, que viene, ¿qué pregunta ha sido esta? Muy interesante. Si el Jesús de los cristianos sería como un Enosh que causa una desesperación en la humanidad. Tal vez sí. Tal vez sí. Pero Pau. Sí, no entiendo tu pregunta, pero Pau, si puedes explicarla un poco más, no acabo de entenderla. Mientras tanto, yo continúo con la clase, si me permites. Rogó Sí, David. Sí, perdona, sí. bueno. Digas. No, perdona. El concepto sería, o sea, no entiendo el concepto este, bueno, si uno quiere creer en las estrellas, pues ahí están. Pero vamos a ver, por ejemplo, a lo mejor, momento. digamos, si todo forma parte del creador. Pero Pau, un segundo. No es que yo crea en las estrellas. Las estrellas, por supuesto, están allí. Y las estrellas influyen en lo que ocurre en el mundo. El problema es si yo le doy independencia a su actividad. Si yo si yo me creo o puedo llegar a opinar de que ellos actúan independientemente, que tienen fuerza y que tienen poderes particulares suyos y no como enviados del creador. Este es el único problema que hay. Entiendo perfectamente. Muchas gracias. ¿Ya está? ¿Entendido? Muy bien. ¿Alguien Sí, más? sí, gracias. Vale. Como las mareas. Sí, claro, las mareas, no solamente las mareas, hay muchísima influencia. ¿No has oído hablar de los lunáticos? Los lunáticos. Actualmente han cambiado las definiciones, pero sigue siendo lo mismo. La luna les vuelve locos. Y esto es verdad, está comprobado, a pesar de que no todos los que llamábamos... sí. No, esto es otra cosa. Las terraplanistas es una locura. Pero los lunáticos significa que la luna influía sobre ellos cuando había luna llena o algo así. Les sacaba de quicio, les hacía enloquecer. Bueno, dejemos el tema este porque es demasiado complicado. Veremos en otra ocasión. ¿Ah, sí? Teresa dice que hay más partos en luna llena. Vaya, pues ya ves otra influencia que hay. Yo sé que en la CERN, por ejemplo, en Suiza, quisieron hacer una prueba con los átomos, querían hacerlos chocar y lo tenían todo programado y lanzaron en un circuito de 27 kilómetros, lanzaron los dos átomos para que chocaran uno contra el otro y no chocaron. Y entonces revisaron todas las cuentas que habían hecho y de pronto se dan cuenta, no hemos tenido en cuenta la marea. No hemos tenido en cuenta de que la luna pasaba por encima de Suiza en aquel momento en que se hacía la prueba y había marea. Bueno, pero la marea es en el mar y Suiza está muy tierra adentro. Pues da la casualidad de que la marea influye también sobre la tierra, no solamente sobre el mar. La diferencia es que en el mar la marea es de varios metros para arriba y para abajo, mientras que en la tierra son solamente varios milímetros, pero esto ya bastó para desbaratar la prueba que hicieron en la CERN, ¿cómo se llama esto? En la central nuclear que habían preparado allí. Bueno, pero esto son otros temas, no nos metamos en esto ahora.
Por supuesto, talar la leña. Yo me acuerdo, tenía aquí un arbolito en el jardín. Le pedí a un mexicano vecino mío de que viniera a podar el manzano. Y él me dijo, sí, mucho gusto, con mucho gusto, ya vendré. Pasa el tiempo, pasaron 2 semanas y el hombre no viene. Un día me lo encuentro por la calle y le digo, ¿por qué no has venido a podar el árbol? Y él me dice, ¿ahora? Pero si no es el tiempo, no es el tiempo de podar. ¿Y qué es lo que decide cuándo es el tiempo de podar? Pues por supuesto que es las fuerzas naturales. Tienen poderes, pero estos poderes no son independientes de ellos. Ok, volvamos a lo nuestro. Versículo 16. Y rogó David a Dios por el niño y ayunó David un ayuno y vino y pernoctó y yació en el suelo. Vino del tabernáculo que estaba en Gibeón, a donde fue para orar al Creador, y vino a su casa en Jerusalén. Por cierto, ¿dónde estaba el arca? ¿Por qué no se quedó en el patio de su casa donde había apareado una tienda para ella? Porque el arca estaba de viaje. Cada vez que el ejército salía de campaña, el arca lo acompañaba. Así había comentado Uría al hablar con David. Y Uría respondió a David, el arca, Israel y Judá están en cabañas. Por lo tanto, vino del tabernáculo, se había ido a un viaje lejano, varios kilómetros de camino. No demasiado, pero aún así son varios kilómetros. Dice luego que pernoctó en su ayuno. Normalmente los ayunos son de sol a sol. Empiezan con la primera luz del alba, muy de madrugada, y acaban al aparecer las estrellas que no pueden verse de día. Hay pocos ayunos que sean más largos. Actualmente tenemos tan solo Yom Kippur y Tisha B'Av, que duran 24 horas, en realidad un poco más. Antiguamente había ayunos por las sequías o por algunos grandes desastres, plagas de langostas o epidemias, en que los sabios de aquella generación podían decretar ayunos de 24 horas. A esto se refiere cuando dice aquí que pernoctó en su ayuno, o sea que lo comenzó ya con la puesta del sol, con la intención de que durase todo el día siguiente. Pero a continuación dice el texto, versículo 17, que esto duró hasta el día 7º. ¿Cómo es posible que ayunara toda una semana sin comer y beber? Dicen nuestros sabios que por esto no dice que duró 7 días, sino que hasta que llegó el día 7º, porque se refiere a otra cosa, porque el profeta había llegado después del nacimiento del niño, 3 o 4 días más tarde, y cuando dice en el día 7º, se refiere al 7º día del nacimiento y no de la enfermedad. Resulta así que David ayunó tan solo 2 o 3 días. Otra posibilidad es que se refiera al Shabbat, el día 7º. No sabemos en qué día empezó a ayunar, pero duró solo hasta el Shabbat 2 o 3 días. Sí, bueno, pero Pau ha hecho otra pregunta. Decretar estos ayunos, idolatría. ¿Por qué idolatría? ¿Por qué crees que tiene que ser idolatría? ¿Porque va en contra de lo que ha dictado el Creador? No porque esté en contra de lo del Creador, pero es atribuir un hecho, digamos, como mágico, y que si uno se sacrifica por magia se arreglará. Exactamente. Bueno, en esto tienes toda la razón, pero ya hemos comentado en la página anterior, cuando vimos el Salmo 51, que David dice que
no voy a ofrecerte ahora unos sacrificios. Los sacrificios, exactamente, los sacrificios no van a servir para nada si no hay acto de contrición, pero sí que ayudan a llevarlo a cabo. Como expliqué en la clase anterior, de que cuando tienes esta ovejita que se ha criado en tu regazo y que ha comido de tu plato y ha bebido de tu vaso y de pronto vienes y la degüellas, es como si una parte de ti mismo se estuviera muriendo, que es lo que en realidad estamos intentando hacer. O sea, una persona que ha cometido un pecado se muere de vergüenza. Dios le dice, bueno, yo no quiero que tú te mueras de vergüenza porque te necesito vivo. Tú puedes traerme aquí ahora un corderito, lo mueres tú aquí, lo matas delante de mí y es como si tú te murieras aquí ahora. Pero tiene que traumatizarte, si no te traumatiza no sirve para nada. Lo mismo también con los ayunos. Cuando una persona no puede comer ni beber durante varias horas, entonces se aparta, digamos, de la rutina normal de cada día, no es para castigar el cuerpo. Un segundo, vamos por partes. Ayunas para acercarte, exactamente, para elevar el espíritu y para alejarse de las necesidades corporales y para dejar la cabeza limpia para el esfuerzo espiritual. Y Teresa pregunta otra cosa. ¿Te parece fuerte que para castigar al padre se muera el hijo? Bueno, esto tendremos que verlo en la clase siguiente, ya se nos ha acabado el tiempo. Tenía programado acabar por lo menos hasta el versículo 25, pero no me ha dado tiempo. Bueno, lo dejamos esto para la clase siguiente. La respuesta a Teresa está aquí en el versículo 23. Yo voy hacia él y él no volverá a mí. Cuando lleguemos aquí, te tenía preparada la respuesta, pero no nos da tiempo a verlo ahora y por lo tanto tendremos que esperar a la próxima clase, la semana que viene, si Dios quiere. Pues aquí terminamos la clase de hoy, que me he dado cuenta de que ha habido problemas aquí con Pep Luis. ¿Ha conseguido entrar? Esperamos el próximo domingo. Sí, bueno. ¿Qué has dicho aquí? Me interesaba mucho. Me había caído internet. Ah, se había caído tu internet, vale. Seguramente Sí, pero no se ha hecho daño. bueno, No se ha hecho daño. les ha hecho daño. Los puedes levantar. Bueno, vale. ¿Qué más quería decir yo? Pues no, pues esto. Buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Adiós. Buenas noches. Muchas gracias. Shalom, shalom. Nicolás. Salutaciones. Muy buenas noches a todos. Bueno, la grabación, Miquel. La grabación para... Miquel, escucha. La grabación para Francesc estará lista en el Dropbox hasta mañana, por la mañana o mediodía más o menos, si Dios quiere. Hasta entonces, bueno, estará allí en el Dropbox. Yo le puedo mandar el enlace, le mandaré el enlace para que pueda entrar y lo pueda ver, ¿de acuerdo? No te oigo nada, no te oigo, no sé por qué. El micrófono se me ha apagado, no te oigo. Veo que estás hablando, pero no oigo que estés hablando. Bueno, ¿quién más hay por aquí? Vale. No se borres. Bueno, pues buenas noches a todos. Shalom, shalom. Buenas nit. Shalom. Muchas gracias. Buenas